de Eli Sánchez. Él es director de análisis en el área de servicio de calificaciones en AM Best, América Latina. Desde 2014, cuando AM Best se estableció en México, Eli ha sido parte fundamental para proveer los servicios de análisis y calificaciones en América Latina y el Caribe, siendo también autor de diferentes reportes especializados en la industria de transferencia de riesgos. Cuenta con 17 años de experiencia en el mercado financiero de reaseguros en América Latina. Eli tiene un título de Master in Science en Finanzas e Inversiones por la Universidad de Durham, en Inglaterra, y es licenciado de Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Un aplauso, por favor. Durante la conferencia, si alguno de ustedes tiene alguna interrogante para los conferencistas, pueden levantar sus manos y pasarán dándoles una boleta para hacer la pregunta al final de las conferencias. Adelante. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí y queremos agradecer a GIS por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes y poder hacer este tipo de conferencias que tratamos de que sea lo más dinámico posible. Entonces, si tienen algún tipo de preguntas, si tienen algún comentario, los invitamos a que por favor nos lo hagan saber. Como ya fuimos presentados, mi nombre es Carlos de la Torre, soy el director general de AM Best América Latina. Y bueno, para los que no saben quién es AM Best es una agencia de calificación crediticia. Tenemos 125 años, nuestra casa matriz está basada en Nueva Jersey. Y bueno, a diferencia de otras empresas de calificación y otras clasificadoras, nuestra metodología está 100% dedicada al sector seguros. Vamos a dejar que pase el helicóptero. Entonces, como les decía, nosotros, a diferencia de otras calificadoras que pueden estar basadas en la región, nuestra metodología está enfocada 100% en seguros. Nosotros no calificamos ni industria pesada, ni banca, ni soberanos, ni mucho menos. Estamos 100% dedicados al sector seguros. Tenemos más de 3.500, 3.700 empresas calificadas a nivel mundial. Y bueno, el valor agregado que nosotros tenemos es que se puede decir que comemos, desayunamos y cenamos seguros. Al estar especializados en eso, nosotros nos enfocamos en compañías de seguros, en reaseguradoras, en MGAs, en afianzadoras, en cautivas, absolutamente todas las compañías que tengan que ver con el sector seguros. Nosotros como AM Best en América Latina estamos basados en Ciudad de México. Desde Ciudad de México nosotros tenemos la responsabilidad de seguir a las compañías que están basadas en toda la región, desde México hasta Chile, incluyendo Brasil, y también territorios que puedan estar en el Caribe, siempre y cuando sean empresas de transferencia alternativa de riesgo con fondos de América Latina. Entonces también estamos muy especializados en el sector cautivas, en República Dominicana, y desde luego tenemos una presencia bastante fuerte en Centroamérica, ¿no? Esta es una lámina que enseña más o menos cuál es la competencia que nosotros tenemos hoy en día. Ustedes han escuchado de algunas otras calificadoras, pueden ser más grandes que nosotros porque ellos pueden calificar todo tipo de riesgos, pero si nos dedicamos exclusivamente al sector seguros, AM Best es el líder a nivel mundial, es el líder a nivel regional, y como pueden ver, pues hay otras calificadoras que también trabajan particularmente en la región, pero el nivel de expertise y el nivel de conocimiento que tenemos nosotros es específicamente para el sector seguros. Y bueno, la intención de la charla que tenemos el día de hoy, y que va a entrar en materia de Eli en algunos minutos, es que queremos compartir con ustedes las perspectivas que tenemos para el sector asegurador para 2024. Tenemos también algunos puntos muy focales, muy puntuales acerca de algunos países que tenemos aquí en Centroamérica y algunas perspectivas que tenemos para el sector seguros. Entonces, y Eli va a entrar un poco más en materia, pero esta es una imagen de la metodología que nosotros tenemos, que les decimos que es específicamente basada en seguros. Como pueden ver, es un sistema de bloques. Esta es una metodología que es completamente pública. Todos ustedes pueden entrar a internet y aprender un poco más de la metodología, porque nuestra intención es que este tema de las calificaciones crediticias pues no sea como un tema tabú o no sea un tema de magia negra. Al contrario, entre más estén familiarizados todos los clientes y todo el ecosistema de seguros, para nosotros es mucho mejor, porque así podemos tener conversaciones y ustedes pueden tener mucho mejores decisiones basadas en la información que nosotros les podemos proveer. Él iba a entrar en detalle, pero como pueden ver,
Este es un sistema de bloques en el cual el punto de partida es la fortaleza del balance, es decir, el capital con el que cuentan las compañías de seguros o de reaseguro, y con base en eso, algunos otros factores más adelante pueden determinar que una compañía pueda tener o alzas o bajas en la calificación y en la determinación de calificación crediticia que les hacemos llegar. ¿Qué es lo que hace AMBEST? Nosotros damos calificaciones y damos dos tipos de calificaciones. Tenemos una certificación o calificación de fortaleza financiera y otra calificación que es la fortaleza crediticia del emisor. Las dos van de la mano, como pueden ver en esta lámina. Tenemos un sistema de calificación que va desde AAA hacia abajo. Las dos calificaciones siempre van enlazadas. No podemos tener una compañía que pueda tener un AA, pero que pueda tener un B en su fortaleza financiera o viceversa. Siempre van de la mano. Y esto es un punto muy importante. A diferencia de otras compañías de calificación financiera, nosotros emitimos calificaciones en escala global, lo cual hace que sea completamente comparable una calificación de una compañía que pueda estar en Guatemala o que pueda estar en Brasil o que pueda estar en Singapur. Si una compañía tiene una calificación de A, sin importar el territorio en el que esté, bajo nuestra metodología, puede ser completamente comparable. ¿Qué es lo que pasa de repente cuando venimos a eventos internacionales como estos? Y alguna compañía de seguros puede llegar a decir, es que yo tengo una calificación de AA. Sí, pero si tu calificación de AA es una calificación de AA escala México, en realidad no es comparable con una calificación que sea AA del mercado inglés o del mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque son mercados mucho más maduros, mucho más robustos, que tienen mucho más fortaleza. Entonces, calificaciones en escala nacional realmente no pueden ser comparadas. Y otro punto que es muy importante es que solamente en una calificación en escala nacional se comparan las compañías de un solo país. Entonces, si bien es una medida que muchas veces es requerida por los superintendentes, no es realmente la visión global lo que te puede entregar esta calificación en escala nacional. Lo que nosotros hacemos con las calificaciones en escala global es sí realmente dar la oportunidad que una compañía pueda ser comparada tanto con sus pares nacionales como con sus pares a nivel internacional. Y bueno, les comentábamos que nosotros no topamos el riesgo país. Eli va a entrar un poco más a detalle y bueno, le doy el micrófono a Eli para que pueda entrar un poco más a detalle en la parte técnica. Hola, buenos días. Gracias, Carlos. Mi nombre es Eli Sánchez, soy director en el área de análisis de AMBEST América Latina. Y como bien les mencionó Carlos, el propósito de esta plática es hablar sobre las perspectivas que tenemos de las industrias de seguros en la región, en Centroamérica. Y para entender estas perspectivas y entender por qué es relevante nuestro proceso de calificación, les quiero presentar antes la metodología que Carlos le estaba señalando, en donde nosotros partimos de un sistema de bloques para definir cuál es en realidad la calificación y cómo se llega, ¿no? Ustedes podrán ver que se empieza con un análisis de la fortaleza del balance de las compañías. Esto lo hacemos a través de un modelo de capitalización ajustada por riesgos. Es un modelo estocástico con niveles de confianza que van de 1 en 20 años a 1 en 1000 años. Y nosotros nos concentramos principalmente en ver 1 en 250 años, ¿no? De tal forma que llegamos a una métrica que nos dice cuánto capital te sobra después de enfrentar tus riesgos que se materialicen en una posibilidad de 1 en 250 años. En base a eso, nuestra metodología hace una escala de calificaciones en donde, dependiendo de tu porcentaje que te sobra de capital, puedes estar en un nivel que puede ser el más fuerte, adecuado, débil o muy débil. También para hacer este tipo de análisis incorporamos en la parte de riesgo país, que es una parte fundamental de esta presentación, en la cual les voy a hablar después. Una vez que nosotros llegamos a un consenso de cuál es el punto de partida de la calificación, nosotros empezamos a ver cuál es la fortaleza que puede tener la empresa en términos de desempeño operativo, lo cual es el segundo bloque. En este segundo bloque de rendimiento operativo o operating performance, nosotros vemos cómo la empresa es capaz de generar utilidades o ingresos para poder fortalecer la base de capital. Es decir, un bloque alimenta al otro. En el tercer bloque nosotros vemos el perfil de negocios, en el cual vemos cuál es la posición competitiva de la empresa, cuál es su management, cuál es su estrategia, qué tanto dominio del mercado tienen, y esto lo que nos da una certeza es que la guía que tiene la empresa y la estrategia va a ser capaz de seguir generando ingresos constantes, los cuales se podrían transformar o en
caso de una empresa prudente se deberían de transformar en un incremento en la base de capital. Lo vemos como un ciclo positivo que debe de tener una institución de seguros para fortalecer su solvencia, que al final es lo que necesitan para poder enfrentar sus obligaciones financieras y de seguros. El cuarto bloque que nosotros vemos, bueno, antes de ir al cuarto bloque, podrán ver que detrás de los primeros tres bloques hablamos del riesgo país. Como adelanto, el riesgo país puede influir en estas tres partes, ya sea porque puede ser un impedimento, porque puede ser parte de los riesgos que tiene un país si nosotros lo tomamos en parte del modelo de capital, o porque puede poner limitantes al perfil del negocio. Voy a hablar más del riesgo país después, está muy focalizada la presentación en eso. El cuarto pilar que nosotros tenemos es la gestión de riesgos corporativos o ERM o Administración Integral de Riesgos, como le quieran llamar, y este es un pilar eje de nuestra metodología. Es importante para nosotros porque una empresa que tiene buenas prácticas de Administración Integral de Riesgos, cuando las cosas se ponen difíciles, tienen mayores herramientas para brindar estabilidad a su desempeño operativo y defender su fortaleza financiera. Una empresa que tiene una mala administración integral de riesgos o débil o no adecuada puede tener no las herramientas para enfrentar tiempos difíciles, ¿no? Esto lo vimos principalmente en eventos catastróficos, lo hemos visto en eventos como Otis, en los cuales empresas no son capaces de saber cuáles son sus exposiciones, cómo va a afectar su programa de reaseguro, y al contrario, lo vemos en empresas bien fortalecidas con buena administración de riesgos, que en instantes o pueden saber más o menos una idea de cómo les va a afectar, y aún un día o 2 días posteriores se pueden comunicar con nosotros para informarnos cuáles serían sus afectaciones. Por eso este es un hilo conductor que lleva todas las, que sostiene a todos los demás ejes. Después tenemos un ajuste comprensivo, que en realidad no se utiliza, es para cosas que no puede explicar la metodología, lo utilizamos en lugares muy puntuales, hay un reinado en el sur de Asia, que el gobierno se encarga de todo. Ese tipo de cosas son difíciles de meter dentro de nuestra metodología, eso no lo aplicamos. Y por último, lo que aplicamos es un aumento o baja de calificación, se llama el lift o drag, que es en el que incorporamos como una compañía se puede beneficiar de pertenecer a un grupo asegurador o un grupo económico. Es decir, si deriva eficiencias tales de ser parte, digamos, de una transnacional o de un grupo de seguros grande, ¿no? En este es el caso cuando una compañía es parte de un grupo tan grande como puede ser Mapfre, como puede ser Chubb, ahí estas compañías se pueden beneficiar de esa integración. Aquí, ya entrando un poquito a la parte del riesgo país, me gustaría decirles qué es lo que nosotros consideramos como riesgo país, nada más que esto para atrás va para adelante y para adelante va para atrás. A ver. Ok, aquí les quiero presentar qué es lo que consideramos riesgo país en AM Best. A diferencia de las otras agencias calificadoras que ven el riesgo soberano, que es la posibilidad de incumplimiento de pago de las obligaciones de un país, el riesgo país contempla el riesgo soberano, pero también contempla otro tipo de riesgos que pueden no estar metidos aquí. Nosotros vemos nada más que pasa. El riesgo económico, el riesgo político y el riesgo del sistema financiero como puntos a evaluar cuando hablamos de qué tan riesgoso puede ser un país para una aseguradora y cómo esto puede afectar la capacidad de cumplir con sus obligaciones tanto de negocios como financieras. En estos tres puntos nosotros tenemos una escala en la cual calificamos cuál puede ser el riesgo país que tiene cierto soberano. En el riesgo económico vemos cuál es la macroeconomía, cuál es su posición que tiene dentro del mundo, cómo están sus transferencias de riesgos internacionales. El riesgo político es la estabilidad que puede tener un gobierno para establecer las condiciones de operar en ese mercado, y luego el riesgo del sistema financiero, que lo dividimos en dos partes, el cual es de seguros y el cual no es de seguros. Cuando hablamos de la parte que no es de seguros, nos enfocamos mucho en ver la liquidez que puede existir en ciertos mercados, la profundidad, cómo se utilizan los instrumentos financieros disponibles para poder financiar una empresa de seguros. Esto a lo mejor en América Latina no es tan relevante y es una oportunidad que se puede hacer. En América Latina dependemos mucho del capital, no es así en Europa, no es así en Estados Unidos ni en Asia, en donde se pueden hacer emisiones de capital, en donde se pueden hacer emisiones de bonos, en donde puedes tener emisiones estructuradas para financiar tus capacidades. Esto se vuelve un
poco una limitante que puede existir, ¿no? También la profundidad de los mercados financieros en América Latina en realidad es mínima, entonces tenemos economías que pueden tener mercados más grandes como son el brasileño o puede ser el mexicano, pero aún así los instrumentos pueden llegar a ciertas limitaciones cuando se trata de cumplir con ciertas coberturas de pasivos. Estos tres puntos son los que determinan nuestra escala de riesgo país. Ahora, nosotros tenemos esta escala que va del 1 al 5, en donde 1 es el mejor riesgo país, en donde prácticamente nuestro modelo de capital no cobra una prima de riesgo. Es el escenario base de los modelos estocásticos. El 2 es una economía que a lo mejor tiene mucha más estabilidad, que una profundidad en los sistemas del mercado financiero y tiene una industria de seguros madura. El ejemplo de un CRT2 en la región de América Latina solamente lo tiene Chile, mundialmente tenemos ejemplos como España. El CRT3, que es el mejor grado país después de Chile que tenemos en América Latina, se utiliza para aquellos países que tienen un entorno político en desarrollo y que tienen un mercado de capitales y una estructura de seguros estable, ¿no? Este es el caso de México, lo fue de Perú por unos momentos, unos años, pero la verdad es que después de la inestabilidad política que existió con los cambios de presidentes en ese país, llegó a tal punto que el riesgo político dentro de nuestra evaluación hizo una determinación de que ya consumía demasiado riesgo y se cambió al CRT4. El CRT4, que es en donde están muchas de las economías de nuestra región, como es Guatemala, como es Costa Rica, habla de una industria de seguros que sigue en desarrollo, que hay un entorno político y legal que puede ser un poco impredecible y hay una estructura de seguros parcial o que puede ser inadecuada y que además pues, la profundidad de los mercados financieros no es muy buena, ¿no? El CRT5 nos habla de que es una industria de seguros pues, que es volátil y que el acceso a capitales es limitado, ¿no? En un CRT5 tenemos a Honduras, tenemos a Venezuela, tenemos a países que no han tenido un desarrollo positivo y que es factible por cómo hacemos esta evaluación. Ahora, aquí nosotros lo que tratamos de hacer cuando hacemos un riesgo país y cómo esto va a afectar a la parte de nuestra metodología y de la estructura que se va a brindar a la solidez del sistema de seguros, lo vemos como un triángulo, ¿no? Primero debe existir una seguridad política y transparencia para un entorno de negocios estable, el cual va a ser la base para que los demás pilares puedan seguir. Esto brindará prosperidad económica. Necesitamos prosperidad económica para que las industrias subyacentes de la industria de seguros puedan generar ingresos y puedan generar una demanda por bienes o por servicios asegurados. Luego necesitamos una estabilidad del sistema financiero que garantice que haya los recursos en el país y en los mercados para que las empresas aseguradoras puedan cumplir con sus obligaciones y puedan salvaguardar su capital de una manera adecuada. Y esto nos debe llevar a una industria de seguros estable. Entonces, cuando hablamos nosotros del riesgo país, es hacia allá donde vamos. ¿Cómo se puede determinar la estabilidad del sistema de seguros? Por la parte de la demanda, que puede ser que haya una prosperidad económica, y también por la parte de seguridad de activos financieros que puedan cubrir las obligaciones de las empresas. Ahora, cuando hablamos del sistema financiero de seguros, ahorita ya hablé un poco de esto, nos enfocamos en cómo se puede ir desarrollando este mercado, la profundidad que tiene, y también vemos pues, cómo es la legislación que existe hacia el sistema de seguros, ¿no? Qué tan activo es un regulador, qué tanto se conoce, qué tanta influencia política puede tener la determinación de los tomadores de decisiones claves en la industria de seguros. Muchas veces nos encontramos en la experiencia de AM Best y de América Latina, en donde vemos regulaciones que se vuelven no amigables en países que deberían de ser amigables. No vemos cambios tal vez a la calificación mínima para registrarse como reasegurador en un país que no tiene el mejor riesgo país, y es porque no hay un conocimiento muy acertado global de las mejores prácticas, y es ahí donde nuestro compromiso como AM Best es ir a esos reguladores, tener charlas con ellos, presentarles nuestra metodología y presentarles cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Es una parte de la obligación que tenemos de fortalecer la estabilidad financiera y de desarrollar los mercados de seguro a nivel regional, en nuestro caso de América Latina, pero también a nivel global. Otro punto también que vemos es la sofisticación que existe en la regulación. Este es muy diferente a través de los diferentes países en América Latina. Tenemos países como México, que es una cuasi solvencia 2, tenemos otros países que están apenas por la parte de riesgo,
Tenemos otros países que establecieron porcentajes que en su momento están relacionados tal vez a las pérdidas máximas probables. Entonces varía mucho dependiendo de nuestra región y dependiendo de la realidad que existe en cada uno. También la capacidad profesional que existe en los países varía. Hay países que tienen que importar talento, como es el caso de Panamá con los actuarios, y eso también limita mucho el desarrollo que puede haber internamente de los sistemas regulatorios y de solvencia. Todo esto lo contempla nuestra evaluación del riesgo del sistema financiero de seguros. Otro factor que se me olvida mencionar aquí también, un punto clave de cuando vemos el desarrollo del sistema financiero de seguros es qué tan interesados están las transnacionales en operar en estas regiones, ¿no? Cuando vemos que una transnacional pone un hub en una región o son participantes importantes en un país, es cuando vemos que ellos han tomado una decisión de que ahí hay una estabilidad de seguros y unas políticas que les permiten llevar sus negocios al riesgo aceptable que tiene su casa matriz, ¿no? Esto es cierto en los países en donde las transnacionales tienen la mayoría del mercado, ¿no? Lo vemos mucho en México, lo vemos también en otras regiones de América Latina. Hay mucho interés de grupos como MAPFRE en la región, que prácticamente siempre son el tercero o primero en varias economías, y es porque consideran aceptable el riesgo que sí que existe, ¿no? Esto nos da un muy buen indicador de que las cosas están bien en ese país. Esta ya la vimos un poquito, y el punto final de todo nuestro análisis es llegar al ICR o a la calificación crediticia de emisor, y podrán ver que el riesgo pues sí es un componente importante para la evaluación final de la calificación. Aquí cuando nosotros ya estamos en el primer punto, en la fortaleza del balance, nosotros, como les comenté, vemos en dónde opera un país. Si una empresa de seguros, si una empresa de seguros por sí sola tiene una evaluación de la más fuerte por su puro balance, pero participa o opera en un país con un riesgo país alto, como puede ser el 5, entonces ahí su punto de partida va a ser más bajo, ¿no? Ya lo contempla nuestro modelo de capital. Lo que garantiza este sistema es que no vas a estar topado. Cuando hay una calificación que la Standard Poor's, Fitch o Moody's hacen la assumption o asumen que va a estar limitado por las capacidades que tiene el gobierno, como si el problema de liquidez constante fuera el mismo que enfrenta una aseguradora con un banco. Cuando nosotros reconocemos que no es así, en una aseguradora nunca vas a tener una correa de depósitos. En una aseguradora difícilmente todos tus riesgos se van a materializar para que tengas que tener la liquidez para pagarlos todos. Nosotros lo vemos de esta manera y permitimos que aunque una empresa opere en un riesgo país 5, el punto de partida es ese, pero si tú eres bueno en tu desempeño operativo, en tu perfil de negocios, en realidad puedes aspirar a subir hasta 5 noches, lo cual te puede llevar a una calificación de A- o AA, lo cual está en estándares globales adecuados. Tenemos algunos ejemplos en la región, creo que tenemos las calificaciones de Chubb, que son de las más altas que tenemos en la región, tenemos a Seguros Monterrey en México, entonces son empresas que sí llegan a estos puntos bastante altos de calificación. Ahora, cuando nosotros hablamos de Centroamérica y América Latina, la verdad es que nos concentramos prácticamente en el CRT2 al CRT5, y nuestra concentración de riesgo país casi siempre está dentro del CRT3 al CRT4. El CRT4 es el riesgo país más predominante en la región, teniendo como calificaciones de las compañías que calificamos y su evaluación de fortaleza de balance, más o menos entre el fuerte y la más fuerte. Eso lo que nos habla es que las entidades que se vienen a calificar ahí son empresas que ya conocen cómo evaluar su solvencia, que tienen unas prácticas de administración de riesgos buenas y que tienen las capacidades de hacerlo. Conforme nos vamos bajando empresas que son más pequeñas, que son más nuevas, empezamos a enfrentarnos a que las empresas o no tienen la madurez para conocer su solvencia, o no tienen las capacidades técnicas, o puede que tengan el apetito para tomar riesgos, pero no tienen las capacidades para manejarlos, ¿no? Y es ahí cuando se empiezan a degradar las calificaciones. Pero como les comento, esto en realidad en nuestro universo de compañías calificadoras son las menos. Las compañías calificadas son aquellas que conocen las mejores prácticas de mercado o que vienen a conocerlas con nosotros y trabajamos con ellas, no de una manera que tenga un rating público, sino que tenga un rating privado para sus propias decisiones, ya sea de distribución de dividendos, de políticas de reaseguro o simplemente para evaluar su desempeño. Entonces el rating tiene una función doble, tiene una función que puede ayudarles tanto para mejores condiciones de reaseguro, participar en mercados que lo necesitan la calificación, y también lo tiene para tomar decisiones de administración financiera, ¿no?
qué tanto voy a pagar de dividendos, qué tanto necesito apalancar mi capital, qué tanto puedo subir de mi capital a mi compañía holding para tomar mayores riesgos. Entonces nuestra calificación sirve de todas partes, no solamente es algo público, es una herramienta de administración financiera. Ya pasando a los puntos de cómo vemos las perspectivas de la región y cómo vemos a cada país, esta es una lámina que me gusta mucho, que habla de cuál es el dinamismo de la inversión en América Latina, ¿no? Acá tenemos primero cuál es el porcentaje del GDP, la inversión que se está haciendo, y aquí el crecimiento del PIB. Aquí puse en negro los países de nuestra región, en donde hay más oportunidades, pues van a ser los que estén más hacia el cuadrante noreste, ¿no? Hacia este lado. La República Dominicana es una empresa que tiene mucha inversión, que está creciendo bastante y puede ser una gran oportunidad. También tenemos a Guatemala, que nosotros consideramos como uno de los países claves en nuestra región, una estabilidad macroeconómica excelente, buenos prospectos de crecimiento, solidez en el sistema de seguros. Esta es una muy buena oportunidad de inversión. El Salvador se ha transformado en un país en donde se tiene mucha incertidumbre y ahora es un país en el cual hay oportunidades de crecimiento, hay oportunidades de consolidación en la industria de seguros, y me parece que aunque hay preocupaciones sobre algunas partes de derechos humanos, pues sí existe una mayor certidumbre para la inversión, ¿no? Y esto se ve reflejado en cómo el porcentaje de inversión al PIB está en un nivel de casi 20%, con un crecimiento del PIB de un poco más del 3%. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en los siguientes países para hablar. Vamos a hablar de México, ya que si bien no somos Centroamérica, somos parte de Norteamérica, somos una parte fundamental de América Latina y mucho del comercio pasa a través de este país. Otro punto del cual yo les quería hablar es, antes de entrar a cada uno de los países, es hablar de cuál es la perspectiva que tiene Invest como un resumen regional, ¿no? Nosotros vemos que ya como región estamos creciendo alrededor de un 2.5%. El consumo y la solidez de los mercados laborales son clave para mantener este crecimiento. Vemos que sí puede haber oportunidades de fortalecer algunas partes de la demanda interna, ya será parte de los tomadores de decisiones como lo hacen en términos de política fiscal y política monetaria, pero un crecimiento de 2.5%, dependiendo del país, pues puede parecer mucho, puede parecer poco, pero como región me parece que hay un dinamismo de la demanda. Algo que hemos visto es que el endurecimiento de la política monetaria se ha dado. Estamos viendo tasas de interés más moderadas, estamos viendo 5% en Guatemala, estamos viendo los demás países que están dolarizados 4.75, México acaba de hacer un recorte de 10.75, que es lo más alto. Entonces ya empezamos a ver este dinamismo de tasas bajas que están fortaleciendo el crecimiento económico en los diferentes países. Hay riesgos. Ahorita pues acaba de ganar Trump en Estados Unidos, tenemos la noticia de los aranceles. Esto sin duda va a tener presiones inflacionarias, aparte de violaciones a los derechos comerciales, y esto sí puede traer un freno a la demanda en países como los de Centroamérica y como México, en donde las relaciones comerciales son bastante estrechas, ¿no? Más una sarta de violaciones a los tratados de libre comercio o tratados comerciales que se tengan, que veremos cómo sea, pero sin duda si se ponen estas tarifas puede tener un impacto negativo en el crecimiento de la región. La carga de la deuda es una preocupación constante que nosotros tenemos. Muchos gobiernos durante la pandemia tuvieron que endeudarse a tasas que se volvieron muy altas, o algunos han logrado refinanciarse, algunos han acatado problemas del IMF. Entonces vemos que la razón de deuda a PIB sigue siendo un componente importante de la política fiscal. Se necesita fortalecer el dinamismo económico para tener una base tributaria adecuada que pueda no solamente sostener el gasto corriente y el gasto de financiamiento, sino fomentar la inversión gubernamental, lo cual en el sector de seguro, teniendo esta industria subyacente, es sumamente importante que tengamos una demanda para productos de daños, una demanda comercial para productos de salud y de autos, y que tengamos también certidumbre en los productos que pueden ser de fianzas o de caución. Y todo esto lo da cuando el gobierno empieza a invertir y cuando existe esta sed que queremos ver los economistas en la parte del PIB, ¿no? La polarización política y corrupción financiera es sin duda el lenguaje que hablamos en la región. Voy a hablar en los países que vamos a cubrir, cuál es el índice que tienen en el índice de corrupción y transparencia, y vamos a ver que lamentablemente nuestros países son aquellos que tienen los índices más altos.
Esto pone una limitante a las inversiones. Sin embargo, es algo que hemos visto una transformación que va poco a poco, para bien o para mal. Algunos de los partidos gobernantes tienen mayoría en los congresos, para mal algunos tienen una mayoría absoluta, algunos tienen algún tipo de balance, pero creemos que al menos hay un consenso democrático de hacia dónde pueden ir las cosas, ¿no? Y creemos que al menos con ese consenso puede haber algún cierto tipo de dinamismo temporal. Yéndonos particularmente a los países, hablando de México y hablando un poquito de cómo les comentaba que era el riesgo país y cómo se fomentaba, existen 3 puntos: el riesgo económico, el riesgo político y el riesgo financiero. El amarillo quiere decir moderado, el naranja quiere decir alto y el rojo quiere decir muy alto. Casi no estamos en verde en la región, no tenemos casi ningún país que esté aquí. En México lo que vemos aquí es un riesgo económico moderado. La inflación sí está tendiendo hacia el objetivo del Banco Central. Los recortes a la tasa de interés apuntan a que se trata de fomentar un poco la economía, estamos confiados en eso. Todavía existe un costo de endeudamiento alto. El nearshoring tenía la capacidad para explotar, que se tiene en América Latina los avances en infraestructura para hacerlo. Ahora existe la voluntad de los tomadores de decisiones como un punto clave, ¿no? Si en verdad se quiere fomentar con esta nueva administración de Estados Unidos, traer estas empresas aquí y aprovechar nuestra infraestructura, y si como el gobierno mexicano quiere aprovechar esto, ¿no? Y de ahí va a haber se va a permear la actividad económica hacia la demanda de seguros. Vimos un poquito en los años anteriores cómo empezaba esto, lo que se espera que venga hacia 2025-2026, tenemos que esperar un poco, ¿no? Creemos también aquí que la parte de riesgo político es alto. El índice de percepción de corrupción y transparencia internacional 126 de 180. Estamos viendo que hay una continuidad en la política que tenía la administración anterior, son el mismo partido gobernante. Vemos unos cambios que preocupan en términos de regulación judicial, y que también los inversionistas los asumen, ¿no? Y esto se ha reflejado en un encarecimiento del dólar con respecto al peso, y también se puede reflejar en la confianza de los inversionistas, lo cual puede tener una limitante en el crecimiento económico de México y en la base que se tiene tributaria, y con el alto costo de la deuda que tenemos, el cual los ingresos tributarios están utilizando para cubrir ese costo de deuda, que se empiecen a apretar las capacidades de pago. Al apretarse las capacidades de pago, lo más seguro es que las otras agencias calificadoras que llevan el riesgo soberano decidan ajustar la calificación a la baja. En el peor de los casos, puede haber una degradación de alguna de estas agencias calificadoras, ¿no? Lo cual no significa que AM Best vaya a cambiar el assessment del country risk tier. Nosotros haremos una evaluación progresiva de hacia dónde se tienden estos 3 indicadores, y a lo mejor sí habría un ajuste ahí, ¿no? Sin embargo, lo que estoy tratando de transmitir es que existen las oportunidades ahora, y existe el dinamismo global para tomarlas. Es parte de los tomadores de decisión políticos y monetarios para aprovecharlas y que nos beneficien a todas las industrias, incluyendo la industria de seguros. El riesgo del sistema financiero es moderado, hay una concentración en el mercado de seguros. 5 tienen alrededor del 50% de vida y otros 5 alrededor del 40% de property and casualty. Y hay una profundidad en los sistemas financieros que nos dan cierta seguridad, que siempre va a haber algo con que hacer match tus pasivos con tus activos. En México es un CRT 3 y hasta ahora está ahí. Panamá es un país que tiene un riesgo económico moderado, lo tenemos en un CRT 4, lo cual es un riesgo más alto que México. El riesgo político también es moderado, el riesgo del sistema financiero es alto. Aquí lo que nosotros hemos visto es que el crecimiento se espera que esté que sea bueno, alrededor de un 5%, alrededor puede haber un poco más a la baja. En los siguientes años vemos que el nuevo presidente Raúl Mulino está teniendo una buena aceptación por parte de la gente. Creemos que puede implementar reformas interesantes y puede fomentar el crecimiento económico. La estabilidad política que hubo en el país derivado de los escándalos del expresidente Martinelli, y si iba a regresar al poder, sí tuvo un peso en cómo se veía Panamá para los inversionistas y cómo esto podía ser el fortalecimiento de la industria de seguros. Sin embargo, creemos que eso ya se ha atenuado un poco, y creemos que el nuevo presidente va a tomar las medidas que puedan llegar a que esta estabilidad se siga consolidando. Los mercados que nos llaman la atención en Panamá es el mercado de los seguros de salud.
Aquí es un mercado que tiene oportunidad de crecimiento, tiene una muy buena demanda. Aquí el punto es la inflación médica, que vemos que ha sido muy difícil de ajustar. Es cuando hablamos de interacción con el regulador, esta ha ido mejorando. Vimos cómo teníamos un regulador, hace dos reguladores anteriores, que era de difícil trato. El regulador anterior fue muy bueno y el nuevo regulador parece que va a ser aún mejor. Entonces estamos muy contentos en cómo está progresando el ámbito regulatorio en Panamá. Los factores que nos preocupan, aparte de la inflación médica, también es el encarecimiento del costo de refacciones en la parte de autos. Sí vemos que una mayor demanda de seguros de autos, pero también aquí es un caso de claim management, ¿no? El mercado panameño tiene que poner un énfasis en qué va a hacer con estos elevados costos, cómo se va a reflejar en un ajuste a las primas y qué parte de innovación se puede hacer. Un factor clave en América Latina, y creo que es algo que es perceptible, es la falta de desarrollo e innovación de nuevos productos. Sí, muchas empresas tienen un presupuesto que asignan a este tipo de labores, pero en realidad no se ha logrado permear hacia una parte relevante de la oferta de seguros. Entonces me parece que toda América Latina tiene esa oportunidad y Panamá es bastante grande lo que tiene, ¿no? Esto se puede llevar no solamente a la parte de administración de claims, sino también a la parte de generación de negocio. El Salvador es un país donde creo que existen buenas oportunidades de negocio, también lo tenemos como un CRT4, aquí el riesgo financiero es alto, también vemos la actividad social que se ha desarrollado a través de las políticas del presidente Bukele. Entonces creemos que es un punto clave para seguir desarrollando la parte de seguros. El superintendente es activo, tiene el objetivo de tener las mejores prácticas globales y el Fondo Monetario Internacional ve el sector bancario como bien capitalizado y solvente. Entonces, creo que es uno de los puntos en esta presentación que son claves. El Salvador es una oportunidad para desarrollar ya sea empresas regionales, ver las oportunidades de negocios que hay y ver las capacidades que pueden existir, ¿no? Si bien es un mercado que es intensivo en daños y puede tener exposiciones CAT, creo que hay oportunidades interesantes. Costa Rica tenemos aquí como un riesgo económico moderado. Rodrigo Chávez ya lleva 2 años en la presidencia. El país sentimos que va bien, sentimos que sigue habiendo una competencia obviamente difícil cuando no hablamos de LINS. Están siempre las empresas medianas compitiendo por lo que queda y pues es un mercado que está siempre en desarrollo y siempre cambiando, ¿no? Lo que vemos aquí son condiciones de competencia agresivas de parte de grupos regionales y también vemos que las capacidades regionales que pueden tener los transnacionales dentro de aquí son fundamentales para tener un buen desempeño en este mercado. Aquí tenemos un riesgo financiero en alto, en donde vemos que hay un nivel alto de dolarización, en donde puede haber un riesgo de que las tasas de interés variables crean un cierto mismatch entre el clase de activos y pasivos, lo cual nos puede llevar a que haya una mayor percepción de riesgo en las inversiones. Este país es el que mejor percepción de corrupción tiene, en 62 de 180. La República Dominicana es uno de los países que tiene mayor dinamismo de inversión. El presidente Luis Abinader ya tiene un rato haciendo una buena política, entonces creemos que aquí, si bien el riesgo económico lo tenemos como moderado, el riesgo político es alto, no hay como tanta capacidad de hacer las reformas tributarias para mejorar el crecimiento de financiamiento que se tiene en la República Dominicana. Ahorita está el conflicto con Haití, el conflicto en Haití, que no sé cómo se pueda desbordar hacia la República Dominicana, pero que sin embargo sí puede traer una inestabilidad social, sobre todo en la parte de la frontera. Es algo que tenemos que poner atención en particular. Y algo que nos ha gustado mucho es que la dependencia del turismo ha disminuido bastante. Es una economía que domésticamente va creciendo y que tiene una necesidad de seguros muy alta, ¿no? Es CAT intensive, la economía siempre va prosperando, y en realidad es un mercado que nos parece interesante. Si bien no tenemos un CRT4, hemos hablado con el grupo de riesgo económico de AM Best y ellos nos han comentado que están vigilando de cerca cuáles son el desempeño de los indicadores macroeconómicos para ver si en un periodo moderado de 3 a 5 años pues puede haber algún cambio positivo en el CRT. Cuando hablamos de Guatemala, que es los países que más presumimos en AM Best,
Lo que nosotros vemos es una estabilidad macroeconómica impecable. Creo que solamente había 3 países en la región en los cuales nosotros veíamos eso, que era Perú, México y Guatemala. Lo hemos visto desde los 90, hay unos tomadores de decisiones clave que son muy responsables, una política macroeconómica prudente, incluso durante la pandemia fue de los países que mejor se desarrollaron, y esto ha traído estabilidad en los sistemas financieros y en el sistema de seguros. Aquí vemos también un incremento en la demanda por las coberturas de daños. Hemos visto que se ha necesitado un ajuste en la evaluación de los bienes asegurables porque se quedaron detrás. Vemos que esta práctica de mercado ha ido mejorando y pues que esto trae cierta resiliencia y estabilidad al sistema asegurador. También vemos que aquí lo que es clave es tener un ajuste en la forma en que se manejan los siniestros para poder tener mejores rendimientos y tener una rentabilidad más positiva, ¿no? El riesgo político es alto, tenemos una oposición fuerte del Congreso hacia el presidente Arévalo. Nos preocupa también el cumplimiento de la ley y la delincuencia, que pues prácticamente es algo que tenemos en toda América Latina, pero que sí hemos visto un escalamiento en Guatemala, y también esto se ve reflejado también en el índice de percepción de corrupción y la transparencia, ¿no? 154 de 180. Tenemos aquí también que sobre todo en las empresas que están más abajo puede haber una capacidad de consolidación, puede haber apetito de venta o compra. Vemos en realidad a muchos interesados de grupos regionales tratando de ver si hay oportunidades en la región, pero la verdad es que las principales compañías aseguradoras en Guatemala tienen tan buena administración, tanto de riesgos como de desarrollo de negocios, y su solidez financiera es tan buena que estas son las que pueden tener de empresas regionales o transnacionales, pero la verdad es que ya no son tan atractivas, ¿no? Entonces es uno de los mercados pues, en los cuales ellos descubren muy de cerca, tenemos una perspectiva estable y somos muy optimistas en el desarrollo del país. El riesgo financiero sí es muy alto, no es una economía grande en términos nominales, lo cual no hace una demanda por un sistema financiero profundo, y aunque sí existe liquidez en el mercado, pues puede ser que los plazos en las inversiones no sean los altos, que no haya la versatilidad que existe en otros mercados, no haya el tipo de instrumentos. Entonces eso hace que pues, sea un poco difícil llegar a esta mitigación de activos con pasivos. Hasta ahí es lo que tenemos preparado nosotros, la parte de AM Best, en parte de las perspectivas del mercado asegurador. Más que llegar a una pequeña conclusión de lo que yo he visto y que el grupo en la parte de análisis vemos, es para fortalecer el mercado de seguros en América Latina, parte de una base de capital. Los rendimientos que tienen los accionistas ahorita, los ROEs son espectaculares. Es difícil pensar en arriesgarlos por hacer un desarrollo que puede ser más inclusivo, pensar en InsurTech, pensar en microinsurance, pensar en embedded insurance. Esto se vuelve desafiante. Sin embargo, un punto que nosotros vemos que puede hacer que haya una mejor profundidad de los mercados aseguradores hacia el PIB es el desarrollo de estas pequeñas coberturas y de sistemas innovadores de distribución. Para eso sí se necesitaría sacrificar un poco ese ROE en ese términos de inversión, ¿no? Sin embargo, en economías que son prácticamente estancadas en términos reales, AM Best y la perspectiva que tenemos es que vale la pena tomar esas apuestas, porque no sabemos el día en que va a haber una disrupción en el mercado de seguros, en donde ya sea por medio de contratos inteligentes, por mejores sistemas de distribución o por cambios tecnológicos que en realidad puedan suceder, los sistemas tradicionales del mercado de seguros puedan ser consumidos, ¿no? A lo mejor estamos lejos de eso en mercados facultativos, grandes negocios, eso se queda fuera, ¿no? Pero la base de la pirámide, que es la parte de consumo, eso es lo que creemos que puede estar en la amenaza de este tipo de nuevos métodos de distribución o de nuevos métodos de administración de seguros. Con esto pues les agradezco por su tiempo, y si tienen alguna pregunta, con gusto se las podemos resolver. Tenemos una pregunta que dice: ¿qué factores se deben tratar en cuenta en una aseguradora de un país RT4 para crear un plan de contingencia ante el contexto político y económico con el cambio de gobierno de Estados Unidos? Digo, aquí tenemos que, lo primero que se me viene a la mente es, dependiendo del tipo de negocio que tenga la aseguradora, el tipo de costos que enfrente, pensando en una empresa que tenga algún tipo de costo de reparación, como puede ser las de autos, pensar en el tipo de cambio, pensar en cómo pueden hacer coberturas
la parte financiera, sino pensar cómo pueden llegar a acuerdos con sus refaccionarias o con los talleres. Planes de contingencia en términos de que se pueda deteriorar también la parte financiera, los instrumentos de inversión en los cuales están poniendo sus reservas. Sí, yo creo que hay un cabildeo que se tiene que hacer ante los reguladores para que los máximos requeridos de inversión en instrumentos locales puedan ser movidos de cierta forma para tener mayor certeza y puedas invertir en otro tipo de instrumentos que no sean atados al desempeño del gobierno. Ese puede ser otro plan de contingencia. Y lo que vemos mucho en casos extremos, en perfiles de accionistas y de empresas que le temen mucho al riesgo país, y no solamente por el cambio de gobierno de Estados Unidos, es empezar la expansión territorial a economías más sólidas, es decir, a lo mejor algún tipo de subsidiaria en Estados Unidos, algún tipo de subsidiaria en España. Esto les da una cierta ruta de escape en caso de que las cosas vayan mal, ¿no? Esos son los planes de contingencia que hemos visto. Ahora sí, puede haber una menor demanda, puede ser que las tarifas impacten la base económica y que un país que tiene un CRT4, la demanda de sus productos de seguro disminuya. Entonces aquí yo creo que lo fundamental es buscar mejores métodos de distribución de los seguros, pero estar muy pendiente de los costos. Los costos yo creo que es lo que es the name of the game en América Latina. Solamente para complementar lo que está diciendo Lee, un punto que se nos solicitó que tocáramos antes de terminar es cuál es la perspectiva que tenemos nosotros desde el punto de vista de una calificadora en cuanto a la renovación de las tasas de reaseguro. Viene fin de año y con eso la renovación de contrato de las compañías. Entonces, lo hablamos la semana pasada en un foro en Chile de la mano de Lloyds. Y si bien nosotros estamos viendo que el mercado pudiera empezar a tener el fin de lo que nosotros conocemos como un mercado duro, con los riesgos que hemos estado viendo, con los eventos catastróficos, porque tenemos que recordar que el principio del seguro y del reaseguro pues es la mutualidad y la dispersión de riesgo. Entonces, si bien puede haber mercados en Centroamérica que no han sido afectados de una manera catastrófica, es muy importante tomar en cuenta que hemos tenido inundaciones en Brasil, que hemos tenido otro huracán en México, que estamos teniendo las inundaciones que estamos viendo en España, y todos estos eventos catastróficos van a pegar de una manera directa al mercado de reaseguro. Si bien puede haber digamos que suavidad en algunas líneas de negocio, lo estamos viendo en líneas financieras, lo estamos viendo en responsabilidad civil, la base del mercado facultativo y también de muchas de las renovaciones de contratos siempre va a ser el seguro y las líneas de property, y esas se siguen viendo afectadas a nivel global. Entonces nosotros recomendamos que seamos cautos. Sabemos que nuestros clientes, sabemos que también los brokers pues van a empujar y van a solicitar que esas tasas se sigan reduciendo, pero nosotros, repetimos, estamos siendo cautos y no creemos, por lo menos lo que estamos viendo de inicio para 2025, que vaya a haber un mercado suave. Tenemos que ver cómo empieza la renovación de los contratos, tenemos que ver cómo cierra el año y con base en eso podremos tomar decisiones. Aquí este es un punto clave que menciona Carlos, es algo que nos preguntan mucho. ¿Cómo vemos que puede venir el mercado de costos de endurecimiento? Puede ser el endurecimiento, y lo que hemos visto en América Latina es que hay mucha herencia de lo que pasa mundialmente, porque en realidad eventos catastróficos en nuestra región afortunadamente no ha habido tantos últimamente. Entonces la Administración Federal de Riesgos y la capacidad de demostrarle a los proveedores de reaseguro las afectaciones que existen en la región son fundamentales para defender este tipo de presiones que pueden existir, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes compañías en las cuales nos dan una respuesta inmediata a sus exposiciones, y esa misma respuesta se traduce a sus proveedores de reaseguro, lo cual logra tener una negociación mucho más justa, ante los cuales los proveedores de reaseguro pues están al tanto de esta situación, ¿no? Entonces la recomendación que tenemos como AM Best es mantener una administración integral de riesgo sólida, que tenga las capacidades de demostrar el desempeño con aras de tener unas mejores condiciones de reaseguro. Bueno, si no tienen alguna pregunta más, les agradecemos mucho y vamos a estar por aquí el resto del día. Muchas gracias por su atención.